Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, ¿Qué profe, tal? yo no sé por qué tengo Sí. la, ¿cómo te digo? La opción de admitirla a todo el mundo. Qué bueno. Hoy fue muy útil porque me conecté un poquito tarde. No sé, le acepté nomás ya cualquiera. ¿Qué tal con el tema para el examen final de la siguiente semana? ¿Ya consiguieron todo lo que necesitan? ¿Ya tienen el correo institucional? Sí, de hecho que últimamente estamos ingresando con ese correo luego en el Team para poder probar. Ah, ya, qué bueno. Hoy justamente tenemos la última clase antes del examen de la otra semana. Y vamos a estar teniendo una pequeña introducción al tema este de servicios web o web service. En el eCampus, en la caja 18, dentro de desarrollo de la clase van a tener esta introducción al mundo de servicios web y vamos a comenzar la clase leyendo justamente esta introducción y después vamos a crear un pequeño servicio de manera que puedan tener una visión general de cómo se crean los servicios y más que cómo se crean los servicios, cómo funcionan los servicios, para qué se utilizan y por qué las aplicaciones hacen uso de repente de servicios web. ¿Qué son los servicios web? Dicen. Un servicio web es un componente al que podemos acceder mediante protocolos web estándar, utilizando XML para el intercambio de información. Acá dice utilizando XML, pero hoy día, aparte del XML, es muy utilizado el formato JSON como para ese intercambio de información a través de los servicios. Normalmente nos referimos con servicio web a una colección de procedimientos a los que podemos llamar desde cualquier lugar de Internet o desde nuestra Internet, siendo este mecanismo de invocación totalmente independiente de la plataforma que utilicemos. Y lo más importante, el lenguaje de programación en el que se haya implementado internamente el servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una aplicación escrita en lenguaje Visual Basic, que es lo que nosotros estamos desarrollando a lo largo del curso, y en algún momento puedo tener yo la necesidad de utilizar o de acceder a un web service que por ahí se implementó en C# o se implementó en Python o lo que fuese. Entonces, independientemente al lenguaje de programación mío y al lenguaje de programación en el que fue implementado el web service, nosotros podemos establecer esa comunicación. Cuando conectamos con un servidor web desde nuestro navegador, el servidor nos devuelve la página web solicitada, que es un documento que se mostrará en el navegador para que lo visualice el usuario. Es lo que nosotros hacemos normalmente con nuestras vistas dentro de nuestra aplicación ASP.NET. Pero es difícilmente entendible por una máquina. Podemos ver esto como una web para humanos. En contrapartida, los servicios web ofrecen información con un formato estándar que puede ser entendido fácilmente por una aplicación. En este caso, estaríamos ante una web para máquinas. Lo que nosotros veníamos haciendo hasta el momento era pedirle una información al servidor web y él me retornaba esa información en forma de HTML que gracias al navegador el usuario lo puede apreciar y lo puede entender sin ningún problema. En el caso de los servicios web, lo que pasa es que cuando nosotros le pedimos información a un servicio web, normalmente él nos va a estar retornando información que para un usuario convencional sería inentendible. Entonces, siempre se está devolviendo la información en un formato XML o en un formato JSON
que, como les dije, el usuario convencional no lo va a estar entendiendo, pero las aplicaciones que consumen ese web service sí tranquilamente podrían tomar el XML o tomar el JSON y finalmente procesar esa información de manera a entregarle al usuario final algo legible para él. Los servicios web son componentes de aplicaciones distribuidas que están disponibles de forma externa. Se pueden utilizar para integrar aplicaciones escritas en diferentes lenguajes y que se ejecutan en plataformas diferentes. Los servicios web son independientes del lenguaje y de la plataforma gracias a que los vendedores han admitido estándares comunes de servicios web. Vamos al bloque de para qué sirven. Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre diferentes aplicaciones que interactúan entre sí para presentar información dinámica al usuario. Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre estas aplicaciones y que al mismo tiempo sea posible su combinación para realizar operaciones complejas. Es necesaria una arquitectura de referencia estándar, obviamente, como para que esa comunicación se pueda dar. Características. Un servicio debe poder ser accesible a través de la web. Para ello debe utilizar protocolos de transporte estándares como HTTP y codificar los mensajes en un lenguaje estándar que pueda conocer cualquier cliente que quiera utilizar el servicio. Un servicio debe contener una descripción de sí mismo. De esta forma, una aplicación podrá saber cuál es la función de un determinado servicio web y cuál es su interfaz de manera que pueda ser utilizado de forma automática por cualquier aplicación. Debe poder ser localizado. Deberemos tener algún mecanismo que nos permita encontrar un servicio web que realice una determinada función. De esta manera tendremos la posibilidad de que una aplicación localice el servicio que necesite de forma automática sin tener que conocerlo previamente el usuario. Tiene que estar localizado en algún lugar. Yo tengo que tener la dirección de ese servicio de manera que mi aplicación, apuntando a esa dirección, pueda acceder a los recursos o pueda consumir el web service. Tipos de servicios web. A nivel técnico, los servicios pueden implementarse de varias formas. En este sentido, podemos distinguir dos tipos de servicios web. Los denominados servicios web grandes los llamaremos servicios web SOAP o RESTful. Hoy día, cuando hablamos de servicios o de web service, inicialmente se había hecho muy popular los servicios SOAP, pero ya con el correr del tiempo, al día de hoy, de repente si nos toca crear un servicio de cero, normalmente mucha gente está optando ya por los servicios RESTful. En nuestra explicación, nuestra introducción, nosotros nuestros ejemplos vamos a estar haciendo con el tipo SOAP. Los servicios web SOAP utilizan mensajes XML para intercomunicarse que siguen el estándar SOAP, un lenguaje XML que define la arquitectura y el formato de los mensajes. Dichos sistemas normalmente contienen una descripción legible por la máquina de la descripción de las operaciones que brinda ese servicio. Y esa definición justamente es lo que se conoce como WSDL, que es un lenguaje basado en XML para definir las interfaces sintácticamente. Finalmente, cuando yo tengo enfrente un servicio al que quiero acceder, gracias al WSDL es que nosotros vamos a tener toda la descripción, todo lo que necesitamos saber en cuanto a la estructura y en cuanto a cómo vamos a estar utilizando el servicio. Eso lo maneja el WSDL. El formato de mensajes SOAP y el lenguaje de definición de interfaces WSDL se ha extendido bastante y muchas herramientas de desarrollo, por ejemplo NetBeans, pueden reducir la complejidad de desarrollar aplicaciones en servicios web. El diseño de un servicio basado en SOAP debe establecer un contrato formal para describir la interfaz que ofrece el servicio web. WSDL puede utilizarse para describir los detalles del contrato, que pueden incluir mensajes, operaciones, ciertos criterios y localización del servicio web. También deben tenerse en cuenta los requerimientos no funcionales, como por ejemplo las transacciones, necesidad de mantener el estado, seguridad y coordinación.
En este módulo, como les dije, vamos a estar haciendo nuestros ejemplos con el tipo SOAP. El otro tipo sería el RESTful. SOAP maneja sus mensajes mediante XML. Los servicios RED normalmente manejan los mensajes a través del formato JSON. Servicios web RESTful. Los servicios web RESTful son adecuados para escenarios de integración básicos. Dichos servicios web suelen integrar mejor con HTTP que los servicios basados en SOAP. Justamente hoy día se opta por el tema de REST porque en teoría el desarrollo es más rápido que desarrollar un servicio SOAP, ya que no requieren de mensajes XML o definiciones del servicio en forma de fichero WSDL. Eso lo vamos a estar viendo después en la práctica, porque nosotros vamos a estar creando un servicio. Después también vamos a tener que crear un ejemplo para ver cómo consumir el servicio, y ahí nos vamos a dar cuenta de que cualquier aplicación que quiera consumir un servicio tendría que importar el WSDL del servicio al cual está queriendo acceder. Los servicios web REST utilizan estándares muy conocidos como HTTP, SML, URI. Son todos protocolos manejados a través de web service y tienen una infraestructura ligera que permite que los servicios se construyan utilizando herramientas de forma mínima. Como le dije, el desarrollo en teoría es más rápido al enfocarnos o al crear servicios RESTful. Gracias a ello, el desarrollo de servicios RESTful es barato y tiene muy pocas barreras para su adopción. Acá en esta gráfica vamos a ver un pequeño ejemplo donde tenemos varios sistemas de diferentes dueños, de diferentes empresas, diferentes fabricantes, inclusive diferentes plataformas y lenguajes, vaya uno a saber, pero estas aplicaciones totalmente independientes, entre comillas, finalmente pueden comunicarse entre sí mediante el uso de servicios. El cliente que aparece acá desde alguna aplicación hace uso de un web service de manera a verificar ciertos datos con el agente de viaje. Eso lo hace a través de un servicio. Este servicio, a su vez, dependiendo de la información que le solicite el cliente, a su vez puede volver a conectarse con otros servicios y pedir información. Entonces, ¿qué es lo que finalmente nosotros logramos mediante o por qué de hecho que existen los servicios web? Porque yo teniendo una aplicación, si yo necesito información de otra aplicación, de otra empresa, y esa empresa mediante su aplicación pone a disposición de nosotros un servicio, más allá de que ellos se manejen con otra plataforma, con otro lenguaje, que sean aplicaciones totalmente independientes, gracias al uso de web service, nosotros podemos consumir ese servicio, pedirle información. Si esa información está disponible en el servicio, ellos me pueden retornar esa información y yo la puedo procesar dentro de mi aplicación. Entonces, en resumen, los servicios web existen de manera a que aplicaciones totalmente independientes puedan establecer comunicación. ¿Cómo se establece esa comunicación en este caso? Mediante servicios SOAP, mediante un formato estándar que estas aplicaciones totalmente independientes puedan, se van a poder entender debido a que el XML es un formato de texto estándar y que cualquier aplicación lo tendría que poder entender y procesar. Entonces, un poquito más abajo aparece el paso a paso de cómo crear un pequeño servicio con nuestra herramienta, que sería en este caso el Visual Studio. Vamos a estar haciendo uso también del lenguaje Visual Basic y es lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a crear de cero una aplicación del tipo ASP. A esta aplicación le vamos a poner como nombre mi primer servicio. Vamos a escoger un lugar. Como nombre de solución vamos a dejar igual mi primer servicio y le vamos a dar crear.
Acá en esta parte vamos a elegir la opción de plantilla de proyecto vacío, que es como nosotros veníamos creando justamente sistema restaurante. Creamos una aplicación del tipo ASP.NET sin ninguna plantilla, en este caso un proyecto vacío. ¿Qué hacíamos cuando habíamos creado nuestra aplicación web? Le habíamos agregado las carpetas, las referencias a MVC, pero en este caso, como va a ser un servicio, no necesito estas carpetas, entonces voy a estar desmarcando esta opción. Entonces vamos a crear de cero un proyecto del tipo ASP, pero vacío. Profe, ¿eso forma parte del examen? Hola, ¿Me escuchas? hola. Sí, hola. ¿Alguien me habló? Hola, hola. Sí, ahí te escucho. Sí, ¿Cuál fue la pregunta? sí, esto va a formar parte del examen. No, parte del examen final no, pero tendrían que saber, justamente, tendrían que tener ya noción de cómo funcionan los servicios web, entonces, a modo de referencia es que se agrega este contenido a lo que es nuestro curso. Sí. Como para saber cómo configurar inicialmente si es que se llena el examen. A ver, no te escuché muy bien esa parte. No, nada más para saber cómo agregamos esta parte del servicio a nuestro proyecto o al examen final. Nada más Ah, para ya, saber. ya, no, no te va a preocupar. En este caso, lo único que hicimos fue crear un proyecto del tipo ASP vacío, inclusive desmarcando la opción de carpetas MVC. Por eso es que si se fijan, aparece la solución, aparece el proyecto del tipo ASP.NET, que nosotros ya lo conocíamos, pero al no haber marcado las carpetas MVC, estoy acá sin carpeta. No tengo absolutamente nada, el proyecto está totalmente vacío. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez creado el proyecto? Le vamos a dar a agregar y vamos a elegir la opción que dice nuevo elemento. De todo lo que tenemos acá, vamos a buscar en la parte de web, la categoría web, vamos a buscar un elemento llamado servicio web. Si se fijan acá dice servicio web y nosotros le vamos a poner como nombre mi servicio. Le damos a agregar. Y si se fijan, me agregó este archivo .asmx a mi proyecto en este caso. Este archivo de código a su vez importa ciertos espacios de nombre para trabajar justamente con servicios. Y dentro de ese archivo de código ya aparece una clase que tiene el nombre que acabamos de poner, que sería mi servicio. Si se fijan en la parte superior, aparece el namespace que apunta en este caso a una URL X. Nosotros esto, como lo vamos a estar ejecutando a modo de prueba localmente, vamos a ponerle como namespace, le vamos a poner http:// localhost. Esta dirección, esta URL que acabo de poner,
hace referencia al propio equipo, a este equipo. Entonces, este servicio va a estar corriendo localmente, es lo que estamos estableciendo ahora mismo. Si se fijan, este servicio implementado mediante una clase llamada mi servicio ya viene con un método, con una función, con un método por default. En este caso, la función se llama Hello World. Es una función que retorna un tipo de dato string. Y lo único que hace es retornar el texto que dice hola a todos. Gracias a este modificador que ven acá, es que este método va a estar disponible dentro de lo que sería la interfaz del servicio. Este es nuestro servicio, que en algún momento va a estar publicado, según esto, localmente. Vamos a estar publicándolo localmente. Esta clase a su vez puede tener n métodos, funciones y subrutinas, pero de todos esos métodos, de todas esas funciones y de todas esas subrutinas, solo aquellos métodos que tengan este modificador van a estar disponibles de manera que sean accesibles ya desde el consumo del servicio. Entonces nosotros, aparte de esta función por default que ya me viene al crear un archivo del tipo servicio, nosotros vamos a estar creando otra función de manera que mi servicio no solo cuente con el método Hello World, sino que cuente con otra función que nosotros vamos a estar agregando ahora. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto ya para tener la estructura del segundo método que va a estar disponible dentro de mi web service. Como les dije, este modificador hace que el método esté disponible para las personas que quieran consumir el servicio. Y nosotros vamos a crear una segunda función llamada saludar. Saludar va a recibir un parámetro del tipo string llamado vNombre y él va a estar retornando también el tipo dato string. En este caso, en lugar de retornar un texto fijo, nosotros vamos a retornar hola y vamos a concatenarle lo que recibimos como parámetro dentro de esa función. Entonces, finalmente, dentro de mi servicio, tenemos una operación, un método disponible dentro del web service llamado Hello World que retorna un texto fijo y tenemos un segundo método, en este caso llamado, que se llama saludar, recibe o espera que yo le pase un parámetro y él me va a retornar hola seguido del nombre que recibió como parámetro. Entonces, esto es lo que vamos a darle guardar y es lo que vamos a tener como ejemplo de un pequeño servicio que acabamos de crear. ¿Cómo hicimos eso? Creando una aplicación ASP.NET vacía, agregamos un archivo del tipo servicio, tuve que darle clic derecho, agregar nuevo elemento, irme al bloque web y seleccionar un elemento del tipo servicio. Ese elemento del tipo servicio que ya viene con los espacios de nombres que necesita, ya viene incorporado. Lo único que hice fue cambiarle el namespace, que sería donde se va a estar publicando el servicio. Y aparte de tener una función por default, yo le agregué un segundo método que gracias a este modificador también va a estar disponible al correr el web service. Entonces le vamos a dar guardar y le vamos a dar iniciar.
Esto, como lo estamos corriendo localmente, figura con esta dirección. Él utiliza un puerto y si se fijan, luego aparece el archivo correspondiente a nuestro servicio. Esto que aparece de acá sería la lista de métodos que van a estar disponibles dentro de la interfaz de este servicio. Entonces, si yo ingreso al primer método que ya me había creado por default, que sería Hello World, si se fijan, él me da todas las especificaciones de cómo poder usar ese método e inclusive al correrlo de forma local me da la posibilidad de probar ese método. Si se fijan, yo le doy invocar y él me retorna un string que dice hola a todos y como verán, él lo maneja eso en un formato de texto XML. El XML sería un formato de texto estándar y gracias a ese texto estándar es que justamente yo esta información le puedo pasar a una aplicación desarrollada en Java. Él tendría que poder tomar esa información y poder procesarlo sin ningún problema. Yo puedo recibir esto del lado de .NET y no habría ningún problema como para poder procesar esta información. Entonces, con eso estamos viendo que ese intercambio entre aplicaciones mediante el uso de web service se da a través de mensajes XML. Entonces, yo paso acá, le doy atrás, voy a probar ahora o a verificar el segundo método. Este método nosotros sí ya lo creamos, que sería saludar, toda la especificación de ese método. Y si se fijan, como les dije, al correr de forma local me permite probar inclusive el método. Acá él detecta que este método llamado saludar espera un parámetro llamado de nombre. Y si yo le paso un nombre y le doy invocar, él me retorna un texto que dice hola, concatenado del nombre que recibió como parámetro en formato XML. Esta información, vuelvo a repetir, tendría que poder ser entendible por cualquier otra aplicación, sin que importe la plataforma o lenguaje de programación en el que fue implementada esa aplicación que quiere hacer uso de este servicio. Entonces, como les dije, como vieron, los dos métodos disponibles dentro de nuestro servicio están acá y toda esa descripción, toda esa definición del servicio en sí, la tenemos acá. Si se fijan, es la misma URL con terminación WSDL. El WSDL es esto. Toda la definición que hacen al servicio. Gracias a toda esta información que ustedes ven acá, es que cualquier aplicación que tenga acceso a esta URL va a poder hacer uso del servicio. En otras palabras, va a poder, gracias a esta información que ven acá, consumir el servicio. Y en otras palabras, eso sería poder usar los métodos que el servicio tiene disponible. En este caso, Hello World y saludar. Este pequeño ejemplo que acabamos de realizar es un ejemplo sencillo de cómo crear un servicio. Nosotros acabamos de crear un servicio que tiene dos métodos disponibles. ¿Cómo es que cualquier otra aplicación tendría que poder consumir el servicio? Gracias a la definición del servicio, que sería, en otras palabras, el WSDL del web service. Si se fijan acá en formato XML, aparece todo lo que cualquier aplicación necesita saber de mi servicio y esta información le va a permitir saber cómo usar nuestro servicio. No sé si hay alguna duda hasta acá. No, pero Entonces, con este pequeño ejemplo que acabamos de ver, nos damos cuenta que si volvemos a lo que sería nuestro sistema restaurante, nosotros a nuestra solución del sistema restaurante podríamos agregarle, tenemos el proyecto que se encarga del acceso a datos, tenemos el proyecto que se encarga de las clases que hacen a nuestro sistema, nuestro proyecto del tipo modelado, vamos a decirle. Tenemos un tercer proyecto que para nosotros sería nuestra aplicación ASP.NET del tipo MVC, que básicamente sería nuestra aplicación web disponible para nuestros usuarios.
Pero ¿qué pasaría si otra empresa, una aplicación externa a nuestra organización, pida o nos solicite cierta información de nuestro sistema? Si, dadas las reglas del negocio, si nosotros en algún momento tendríamos que proveer de información a aplicaciones externas, entonces ahí nosotros tendríamos que saber que podríamos crear un web service, un proyecto más dentro de lo que sería la solución sistema restaurante, que sería un proyecto de este tipo. ¿Y qué métodos tendría ese proyecto del tipo de servicio? Los métodos que según el negocio, como les dije, serían los métodos que van a ser necesarios de manera que nosotros podamos pasar información. Por ejemplo, nos piden la lista de productos disponibles en nuestro restaurante. Nosotros podríamos crear, como les dije, un proyecto del tipo servicio y tener ahí un método disponible que se llame recuperar productos restaurantes. Entonces nosotros internamente el servicio lo que va a estar haciendo de este lado sería hacer una consulta a la tabla producto y ese resultado de esa consulta, que normalmente nosotros lo manejamos como un data table, lo estaríamos devolviendo pero en forma de XML. Entonces la aplicación externa tomaría ese conjunto de filas y columnas pero en formato XML y tendría que poder de repente tomar esa información, procesar el XML y armar una tabla, por ejemplo, para su página web. Entonces ahí se dan cuenta de la importancia y del por qué existen los servicios. Si en contrapartida nosotros queremos consumir un servicio externo de otra empresa, de otra organización, si esa organización cuenta con el web service, yo lo único que tengo que saber es la dirección donde está alojado ese servicio. Entonces eso es lo que vamos a ver como un segundo ejemplo. Voy a parar esto. Vamos a crear un segundo ejemplo y vamos a ver la operación contraria a la que acabamos de crear. Nosotros acabamos de crear un servicio. Este servicio puede ser utilizado por aplicaciones externas. Ahora nosotros vamos a usar un servicio de terceros. Entonces lo que vamos a hacer sería crear un nuevo proyecto. Y mientras voy a buscar, acá podemos poner en internet servicios que estén disponibles para que nosotros podamos probar. Había uno de una calculadora, acá por ejemplo, Calculator Web Service, es un servicio de un tercero que está alojado en internet y yo ahora desde mi Visual Studio voy a crear una pequeña aplicación que se va a conectar a este servicio y va a usar los métodos de este servicio. Si se fijan, yo apenas ingresé, me vuelve a aparecer la lista de métodos de los que dispone este servicio, este web service. Su WSDL sería esta. Esta información le sirve a cualquier aplicación de manera, como les dije, a poder consumir el servicio. Y acá me está hablando de que Calculator tiene 4 métodos: sumar, dividir, multiplicar y restar. Entonces, este servicio nosotros vamos a usar ahora desde nuestro Visual Studio. Para nuestro ejemplo, vamos a crear una aplicación web ASP.NET, también una aplicación web. Le vamos a poner como nombre prueba web service. Voy a guardar en la misma carpeta. Le voy a dar a crear. En este caso, una vez que me aparezca la pantalla, sí voy a estar marcando la opción MVC, porque como les dije, en este caso ya va a ser una aplicación web, no va a ser un servicio. Va a ser una aplicación web para cualquiera de nuestros usuarios de nuestra organización, y en este caso esta aplicación web se va a encargar de comunicarse con un servicio, con un web service de un tercero. Entonces le voy a dar acá vacío, le voy a agregar las carpetas MVC.
Le voy a dar crear. Ya tengo creado el proyecto como nosotros lo hicimos a lo largo del curso. Creamos un proyecto vacío con estas carpetas ya agregadas a nuestro proyecto. Y en este caso vamos a comenzar directamente creando un controlador. A este controlador le voy a poner como nombre Home Controller. Va a ser un controlador en blanco. Home Controller. Por default me viene con la acción index, que va a estar devolviendo en este caso una vista. Entonces yo ya le voy a agregar esa vista. Vamos a poner como título calculadora, pero para no crear la vista de cero, ya tengo acá un ejemplo. ¿Qué es lo que tiene esta vista? Tiene un título que dice calculadora. Acá agregué la referencia a Bootstrap sin tener los archivos de forma local, sino accediendo directamente a Internet. Tiene un título que dice calculadora. Luego agregué una tablita de manera que estén alineados los controles. Y dentro de esa tabla tengo un label que dice ingrese el primer número. Luego me aparece el input para que pueda cargar ese primer número. Ingrese el segundo número. Aparece otra vez un input de manera que yo pueda imputar ese segundo número. El primero tiene como ID número 1. El segundo campo tiene como ID número 2. En la parte inferior o como tercera fila aparece un label que dice resultado en este caso con un input llamado también resultado del tipo text. Este podemos de repente ya deshabilitar. Total, no tendría que ser editable por el usuario. En la parte de abajo aparece un botón que gracias a Bootstrap le puse btn primary. Ese botón tiene como caption sumar. Si se fijan en el onClick, vamos a estar haciendo la llamada a una función JavaScript que está implementada acá, pero que todavía no la vamos a explicar. Vamos a pasar a lo que sería nuestro onController. Como les dije, el index retorna esta vista que acabamos de crear, pero vamos a tener nosotros una segunda acción que se va a llamar sumar. Sumar va a ser una operación sencilla que va a recibir dos números, va a ser A más B y va a retornar el resultado. Pero nosotros tranquilamente podríamos implementar ya esa función
pero para ver cómo usar un web service de tercero, nosotros vamos a pasarle esa información, el dato de número 1 y número 2, a un método de un servicio de tercero. Y el método de ese servicio de tercero va a hacer la suma y me va a devolver el resultado. Ese resultado es lo que yo finalmente voy a retornarle a mi vista, específicamente a este campo llamado resultado. Entonces, tengo actualmente una aplicación ASP.NET del tipo MS. Esta aplicación web quiere hacer uso de un servicio de tercero. Entonces, si nosotros necesitamos hacer uso de un servicio de tercero, lo primero que tendríamos que hacer es agregar al proyecto la referencia a ese servicio. El servicio que nosotros queremos utilizar sería este que yo busqué en internet, puse web service para prueba y me quedé con el servicio Calculator, que tiene, como les dije, 4 métodos disponibles. Entonces, yo voy a ir a mi proyecto y en la parte de referencias le vamos a dar clic derecho, agregar referencia de servicio. Ahí me pide una URL que sería la URL del servicio al cual yo estoy queriendo acceder. Entonces me voy a copiar yo esta URL, le doy control C, voy a mi proyecto y acá donde dice dirección, le doy pegar, yo le doy ir y él verifica si la dirección es válida, si el servicio está arriba o si el servicio está disponible. Si se fijan, apenas le di ir, él ya detectó que el servicio es Calculator, es un servicio que está en internet y que en este caso cuenta con estas operaciones. Si se fijan, Calculator cuenta con las operaciones de add, de sumar, dividir, multiplicar y restar. Acá me pide el espacio de nombres para ese servicio y sería un nombre que yo quiero manejarlo ya de manera interna. ¿Cómo yo voy a estar haciendo referencia a ese servicio dentro de mi proyecto? En este caso, nosotros le vamos a poner, le podemos poner Calculator Web Service. Ese sería para nosotros, de nuestro lado, el espacio de nombre para este servicio, para este web service. Le damos a aceptar. Ahí él me agregó ya la referencia a ese web service de un tercero que yo estoy queriendo usar. Y entonces a partir de ahora yo puedo invocar a ese servicio desde cualquier parte de mi aplicación. En este caso, acá en la parte superior, vamos a crear nosotros una variable que se va a llamar web service. Dim web service. En este caso va a ser del tipo y me aparece ya como sugerencia dentro del código el espacio de nombres que yo le puse a este servicio que al cual acabo de referenciar. ¿Se acuerdan que puse como espacio de nombres Calculator Web Service? Entonces me sugiere ya o está disponible dentro del código ese espacio de nombre. Luego voy a escoger la opción que dice Calculator SOAP Client. Y con esto entonces creo yo un objeto del tipo Web Service que hace referencia a ese servicio que yo acabo de referenciar dentro de mi proyecto. Entonces, a partir de ahora, ¿qué nos queda? Nos queda crear una función llamada sumar, en este caso, va a recibir como primer parámetro un parámetro llamado A, que va a ser del tipo entero, un segundo parámetro llamado B, que también va a ser del tipo entero, y en este caso él va a estar invocando al servicio, el servicio me va a decir el resultado es tanto, entonces lo que corresponde es que mi acción dentro de mi controlador devuelva un content result. Ya tengo la estructura de mi acción sumar. Esta es mi acción sumar
que va a referenciar o va a hacer uso al método add de calculator WS. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retornar un contenido, porque eso es lo que especificamos acá dentro de la acción content result. Y acá, como contenido, yo quiero retornar lo que me devuelve el web service. Ese web service yo lo tengo en mi variable WS. Y si se fijan, apenas yo pongo mi objeto del tipo web service que hace referencia a calculator WS, yo puse WS punto y ya me aparecen como métodos, por ejemplo, el add, que es uno de los métodos, uno de los 4 métodos disponibles en Calculator, en el Web Service Calculator. Como yo al Web Service Calculator lo tengo acá en esta variable, en este objeto, yo puedo poner mi objeto del tipo Web Service punto y ya puedo referenciar al método disponible en el Web Service Calculator, en este caso perdón. Entonces le paso como primer parámetro lo que yo recibí acá en A y como segundo parámetro lo que nosotros recibimos en nuestra acción en el segundo parámetro, en este caso en el parámetro B. En este caso add devuelve, según esto, devuelve un tipo de dato entero. Entonces yo puedo directamente convertirlo eso a string y nosotros le vamos a estar devolviendo a nuestra vista lo que me retornó el web service luego de haber ejecutado el método add convertido a texto. Es lo único que hace, en este caso, nuestra acción sumar. Nosotros ya podíamos tomar directamente A más B y retornarle eso a la vista. Esto solo lo estamos haciendo a modo de ejemplo, de manera que puedan ver cómo hacer uso de los métodos de un web server. ¿Sí? Entonces le doy guardar todo y nosotros volvemos a nuestra vista. Y si se fijan acá, el clic del botón de nuestra vista llama a una función llamada sumar, a una función JavaScript llamada sumar. Me voy un poco más abajo, importé el jQuery y luego implementé mi función del tipo JavaScript, en lenguaje JavaScript. Esa función se llama sumar. Sumar hace referencia a esta función JavaScript. ¿Qué hace esta función? Recuperó el valor de número 1, lo guardó en el parámetro A, recuperó el valor de número 2, lo guardó en el parámetro B, y ahí hace referencia a lo que sería nuestro controlador home, que sería este, y usa esta acción, que es lo que se ve acá. Controlador home, acción sumar. Acción sumar, ahí. ¿Qué le pasamos como valores? Como parámetros, lo que recibimos en el primer número y en el segundo número. Él ejecuta esa acción y si todo sale bien, el resultado, que sería el content result que nosotros estamos devolviendo acá, se va a estar mostrando en nuestro campo resultado, que sería el campo deshabilitado, la caja de texto deshabilitada que tenemos en la parte inferior de la pantalla. En caso de algún error, nosotros vamos a mostrar este mensaje. Entonces, resumiendo, vamos a revisar, vamos a darle iniciar.
A ver, dice ingrese el primer número, le voy a dar 10. Ingrese el segundo número, le voy a dar 20. Y para hacer una demostración, voy a ir al Home Controller, voy a poner un punto de parada acá. En nuestra acción sumar, se supone que el clic del botón, de este botón, debería ejecutar la función JavaScript que va a estar ejecutando mi acción sumar, que sería esta acción. Entonces le damos sumar. Definitivamente esa función JavaScript sí pudo ejecutar la acción sumar. Acá recibimos, en este caso, vamos a revisar, 10. En B recibimos 20. Y como les dije, acá ya podíamos hacer la suma y retornar eso como content. Pero a modo de prueba, nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es hacer referencia a un servicio web que está en internet. Usamos su método add, le pasamos 10, le pasamos 20 como segundo parámetro y vamos a ver qué es lo que retorna, en este caso, el método add del Web Service Calculator. Y el servicio tomó el primer número que le envié, tomó el segundo número que le envié y su método add me dijo, mira, el resultado de esta suma es 30. Eso es lo que nosotros finalmente le devolvimos a la vista y lo mostramos acá. ¿Quién hizo la suma? En este caso, el Web Service Calculator. Nosotros lo único que hicimos fue usar el método add de Calculator WS, le pasamos los parámetros, él se encargó de calcular y me retornó el resultado. En este caso, con este ejemplo, estamos viendo cómo desde una aplicación, desde cualquier aplicación, nosotros podemos hacer referencia y consumir un web service que obviamente el web service tendría que estar disponible, tendría que estar arriba en este caso. No sé si hay alguna duda con respecto a este segundo código que vimos. No, profe. Entonces en ninguna parte se usa el doble. Este parece que era el archivo para así decirlo. Sería este. Acá yo creé una variable llamada WS. Y el espacio de nombres que cuando agregamos la referencia yo había agregado ese espacio de nombres, yo lo puse calculator WS, es lo que se ve acá. Entonces yo creé un objeto del tipo calculator SOAP client que forma parte de este espacio de nombre. A partir de ahí, yo a esto le hago referencia mediante mi variable WS. Y al poner WS punto, él ya entiende que nos estamos refiriendo a este servicio, entonces ya me sugiere todos los métodos disponibles dentro de ese servicio. ¿Esa parte quedó claro? Sí, profe. Entendí. Y hoy día es muy común, estamos a cargo de un sistema y es muy común que nos digan, tenemos que tomar datos de tal empresa. Tal empresa puso a disposición de nosotros tal servicio web. Entonces lo que nosotros hacemos es, primero, tener la dirección del servicio. De manera que desde nuestra aplicación, desde nuestro sistema, desde nuestro proyecto, nosotros podamos agregarle referencia a ese servicio. Una vez agregada la referencia, que fue lo que hicimos, ya podemos hacer uso de los métodos que el servicio pone a disposición de nosotros. La operación o el escenario contrario a eso sería cuando nos dicen tal empresa solicita que nosotros podamos proveerle los datos de nuestras ventas, nuestros productos. Entonces, en ese caso, nosotros somos los que tendríamos que crear el proyecto del tipo servicio y crear las funciones que van a ser capaces de retornar esa información. En este caso, la lista de productos o la lista de un ranking de nuestros clientes.
Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que crear esto. Y ellos tendrían que, desde su aplicación, que no precisamente la van a estar desarrollando con el Visual Studio, la pueden estar haciendo con Delphi, con Java, con Python, con lo que fuese. Al tener ellos la referencia al servicio, al tener acceso al WSDL de ese servicio, ellos tranquilamente van a poder importar la referencia, como le dije, al servicio y tener ya disponible todos los métodos que figuran acá dentro de la definición del servicio en sí, que sería el WSDL, que es lo que están viendo en pantalla. Entonces vimos, a modo de ejemplo y a modo de tener una idea así un poco general, no muy detallada, pero ya vimos lo que sería la parte de web service. ¿Cómo crear uno? Hicimos un ejemplo sencillito y en contrapartida también vimos cómo consumir un servicio de un tercero, que sería agregando la referencia a ese servicio al cual estamos queriendo acceder. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Qué no les quedó claro? Podemos revisar cualquiera de los dos proyectos. Total, el código es bastante corto, de manera a que puedan aclarar esas dudas. En teoría nosotros tenemos que pasarle el link nomás de nuestro web service o el WDSDL, parece que se llama. A ver, voy a poner más fuerte esto porque no escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. En teoría, cuando a nosotros, por ejemplo, nos piden nuestro web service, nosotros tenemos que pasarle el link o el WDSDL. Sí, muy buena pregunta. Nosotros desarrollamos, la empresa a nosotros nos pide hacer tal web service. Tu servicio tiene que tener un método para listar productos, un método para listar clientes. Nosotros creamos el servicio con los métodos que nos pidieron a nosotros, ¿sí? Y una vez que el servicio está terminado, al darle ejecutar, lo que nosotros hicimos, vimos fue cómo se publica, pero en este caso localmente. Por ahí a nosotros nos dicen que va a estar publicado en tal servidor, entonces normalmente acá iría una IP pública, ¿sí? Donde finalmente va a estar publicado ese servicio. Entonces esa URL es la que nosotros tendríamos que pasarle a la parte que quiere hacer uso de nuestro servicio. Así como nosotros, para poder usarlo de calculadora, tuvimos que acceder a esta dirección. En nuestro caso, nosotros vamos a estar pasando seguramente una IP pública o una dirección que haga referencia a un servidor X, donde va a estar corriendo nuestro web service. Entonces, nosotros, respondiendo a tu pregunta, lo que le pasamos es la dirección. Él, a través de esa dirección, si tiene acceso, va a poder tranquilamente importar el WSDL. Y una vez que él importó el WSDL, quiere decir que él tendría que poder usar los métodos de nuestro servicio, porque el WSDL justamente es el que le indica y le orienta, en realidad no le orienta, le obliga a usar los métodos que aparecen ahí, pasándole los parámetros que estos métodos esperan. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe. En teoría esto también se puede conectar con una base de datos, ¿verdad? ¿Cómo? En teoría esto también se puede conectar con una base de datos. Sí, lo que normalmente se hace luego es conectarnos a la base de datos. Voy al ejemplo nuevamente. Voy al proyecto del tipo servicio. Acá yo podría crear una función que me diga listar clientes. Vamos a recibir parámetros y voy a devolver un string en formato XML. Acá yo seguramente voy a crear un data table, voy a llamar a mi clase útil, que datos, ejecutar procedimientos de manera de llenar mi data table. Ahí yo ya me conecté a mi base de datos desde mi servicio, ¿sí? Porque la idea es la siguiente: dentro del proyecto restaurante,
tenemos, como le dije, el proyecto para acceso a datos, el proyecto de modelado, el proyecto del tipo MVC, y ahí tranquilamente nosotros podríamos agregar un proyecto del tipo servicio, ¿sí? Entonces, dependiendo del método, yo voy a estar usando inclusive conexión a base de datos y estaría, gracias a GDatos, como lo venimos haciendo, estaríamos ejecutando tranquilamente procedimientos almacenados que van a estar llenando, por ejemplo, un data table. Lo único que tendría que hacer después es recorrer el data table de manera a armar un XML que yo le pueda devolver al tercero que está haciendo uso de este método. Tranquilamente una colección de filas y columnas podrían ir en un formato de texto XML. O sea que la respuesta es sí. Entiendo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué tipo de servicios vimos hoy? Habían dos, SOAP y REST. SOAP. SOAP, que se caracteriza por manejar los mensajes. Los mensajes me refiero a los resultados, a lo que devuelve, a lo que espera, se caracteriza normalmente por manejarlos en formato XML. ¿Cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa a la hora de crear web service serían los servicios REST, que normalmente se manejan en formato JSON. Entonces, en esto consiste la clase de hoy. Este ejemplo que vimos, nosotros no lo sumamos, nosotros no hicimos la suma de 10 más 20. No, nosotros nos encargamos en este caso de invocar a un método de un servicio que está disponible ahí en internet, le pasamos los parámetros y el servicio me retornó la sumatoria. El servicio se encargó de su lado de hacer el cálculo y me retornó el resultado. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que no les quedó claro? Y luego pasamos otra vez a repasar lo necesario para todo lo que tiene que tener a mano para el examen de la otra semana. Profe, esta es la última clase ya. Después ya le examen. Esta es la última clase. Ya el 15, que sería la otra semana, tenemos el examen final. Ya está publicado también en el eCampus lo necesario para la entrega final del proyecto, que como sabrán forma parte de lo que sería nuestro examen final. ¿Preguntas? No, profe. Ya, entonces, si se quieren adentrar más al tema de servicios, pueden volver a poner en práctica esto que acabamos de hacer el día de hoy, leer mucho sobre servicios SOAP. Como les dije, hoy la tendencia son los servicios REST, y más que nada lo que vimos hoy sería ya como para tener, como para entender los conceptos iniciales de cómo, en este caso, crear o desarrollar un servicio, y la operación inversa sería de cómo consumir uno. Hoy día, como le dije, dado el tema de que un montón de empresas tienen sus propios sistemas y de repente tienen que poder comunicarse entre ellos, se recurre al uso de servicios web, que hacen a un lado esa dependencia de lo que sería la plataforma y del lenguaje,
debido a que esa comunicación se hace a través de mensaje estándar en formato XML o en formato JSON. Que cualquier aplicación, independientemente de su plataforma o lenguaje, tendría que poder entender. Entonces, si no hay más dudas, alguna otra consulta, la clase de hoy llega hasta acá. La siguiente clase, el examen final, vuelvo a repetir, vamos a estar media hora a 45 minutos antes, de manera que no tengamos ninguna sorpresa a la hora de conectarnos. Y tendría que verles durante todo el tiempo que dure el examen. ¿A qué hora entonces, profe? No, perdón, a las 6. La hora oficial es las 19 horas, de manera que tengan 3 horas para desarrollar la prueba. Pero ya nosotros de las 6:15 ya podemos estar viendo el tema de conexión y arrancar lo más rápido posible. Así tenemos más de 3 horas como para poder rendir. Entonces de las 6:15 yo ya voy a estar disponible como para que vayamos viendo el tema de conexión y el tema de la identificación de los alumnos. Dale, entiendo. Profe, Hola. una consulta del examen va a ser completamente desde cero, es decir, no va a ser como los anteriores que vos ya nos brindaba las clases y todo eso. Los atributos, No, teníamos que completar exclusivamente métodos. No, la estructura inicial del proyecto ya va a estar, la estructura inicial de la solución ya va a estar. Ahí, dependiendo ya del relato, ustedes tendrían que ir agregando clases, agregando métodos, agregando controladores, acciones, vistas, pero ya lo que sería la estructura inicial ya va a estar desarrollada. Pero si no se va a perder mucho tiempo crear así un proyecto así de cero, agregar la capa de datos, agregar la capa de modelado, o sea, como para que no vayan perdiendo tiempo agregando los proyectos y las referencias, esa parte ya va a estar. Perfecto. No sé si tienen otra consulta, entonces llegamos hasta acá y nos vemos la otra semana. Por mi parte no, profe. ¿Los demás? No, profe. Ya. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por participar. Como le dije, la otra semana traten de estar ya desde las 6:15 y arrancamos lo más temprano que se pueda, ¿sí? Dale, profe. Gracias. Dale, profe. Dale, gracias por participar. Nos vemos, sí que nos vemos ya la otra semana. Dale. Hasta luego. Chao, chao.